Hola, en este video vamos a realizar un problema de movimiento en una dimensión, en concreto del movimiento de un cohete, y damos paso a la lectura del enunciado del problema que nos dice que un cohete de prueba se dispara verticalmente hacia arriba desde un pozo. Una catapulta le da una rapidez inicial de 80 metros por segundo a nivel del suelo. Después se encienden sus motores y acelera hacia arriba a 4 metros por segundo al cuadrado hasta que llega a una altitud de 1000 metros. En este punto sus motores fallan y el cohete entra en caída libre con una aceleración de menos 10 metros por segundo al cuadrado. Primera pregunta. A. ¿Para qué intervalo de tiempo el cohete está en movimiento sobre el suelo? B. ¿Cuál es su altitud máxima? C. ¿Cuál es su velocidad justo antes de chocar con la Tierra? Nos dice que necesitaremos considerar el movimiento mientras el motor funciona separado del movimiento en caída libre. Recomiendo siempre realizar un dibujo de la situación, aunque no sea a escala. Tenemos aquí un pozo, este es el nivel del suelo. Y tenemos que cuando pasa el cohete justo por el nivel del suelo, nos dice que tiene una velocidad de 80 metros por segundo y que justo en ese instante los motores le imprimen una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Nos dice también que la altura a la cual el motor deja de funcionar y se ve bajo el influjo de la aceleración de gravedad es una altura de 1000 metros. Así que es razonable considerar que el tiempo total de vuelo del cohete, es decir, desde que pasa por el suelo hasta que vuelve a llegar al suelo, es la suma de dos tiempos. Por un lado tenemos T1, que es el tiempo que nuestro cohete va a tener movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Y a eso le sumamos el tiempo T2, que es el tiempo que nuestro cohete va a tener una caída libre. Es decir, desde esta altura de 1000 metros comenzarás a decrecer su velocidad hasta alcanzar justo en el momento en el cual se detiene una velocidad nula y luego comenzará a caer hasta llegar al suelo. Entonces, vamos a encontrar cada uno de esos dos tiempos. Adoptamos para ambas situaciones el modelo de una partícula con aceleración constante. Acá tenemos que para encontrar el tiempo T1, que es el tiempo que tarda en alcanzar los 1000 metros de altura, la altura final es de 1000 metros, la altura inicial es 0 porque consideramos que el origen está en el suelo. Recordemos que la velocidad a nivel del suelo es de 80 metros por segundo y la aceleración es de 4 metros por segundo, que al dividirlo por 2 nos quedan 2, ¿ya? Esto nos queda una ecuación cuadrática que al dividir por 2 y pasar restando este término, nos queda esta ecuación. Y bueno, la resolución de una ecuación cuadrática, recordemos que es a x cuadrado más bx más c es igual a menos b más menos b cuadrado menos 4a por c. El valor de c es negativo, así que negativo con negativo nos queda positivo, ¿ya? Al resolver esto nos dan dos soluciones. Una de ellas es negativa, la descartamos físicamente por no existir los tiempos negativos y nos quedamos con la solución positiva, que nos dice que el tiempo que tarda en alcanzar la altura de 1000 metros es de 10 segundos, ¿ya? Veamos con qué velocidad queda al cabo de esos 10 segundos. Entonces, sabemos que la velocidad inicial son 80, la aceleración es 4 y el tiempo son los 10 segundos, así que esto nos da una velocidad de 120 metros por segundo cuando alcanza justamente una altura de 1000 metros, ¿ya? Ahora vamos a calcular el tiempo T2. Sabemos que la altura inicial son los 1000 metros. Es ahí cuando los motores tienen una falla y dejan de funcionar, y luego sabemos que cuando alcanza el nivel del suelo, la altura es de 0 metros
Conocemos también la velocidad con la cual quedó en el intervalo anterior, será nuestra velocidad inicial, y vamos a adoptar un valor de la aceleración de gravedad cuya magnitud vale 10 metros por segundo al cuadrado. Ya reemplazamos esos valores numéricos en la ecuación y nos queda que la altura final es 0, altura inicial es 1000, velocidad inicial son 120 por el tiempo t sub 2 que queremos calcular, menos la mitad de la gravedad, que son 5, por ese tiempo al cuadrado. ¿Ya? Igual nos queda una ecuación cuadrática, la pasamos todos estos términos al otro lado de la ecuación, dividimos luego entre 5 y nos da esta ecuación que tenemos acá. Resolvemos también menos b más menos b cuadrado menos 4c, el valor de c es negativo, así que esto nos da positivo. Resuelven esto y también les dan dos resultados, se quedan con el tiempo positivo, un tiempo de 30,54 segundos. Así que por tanto, el tiempo total que nuestro cohete está en vuelo es la suma de estos dos tiempos, los 10 segundos que calculamos previamente, que era el tiempo que tardaba en alcanzar la altura de 1000 metros, y el tiempo de 30,54, que es el tiempo desde que alcanza la altura de 1000 metros hasta que llega al suelo. Ese tiempo total son 40,54. ¿Ya? Si quisiéramos nosotros, no nos lo solicitan, pero si quisiéramos hacer una gráfica de la velocidad en el tiempo, podríamos hacerla aprovechando que conocemos la velocidad inicial, que es justo para t igual a 0, nuestro tiempo, lo que consideramos como nuestro tiempo inicial de 80 metros por segundo. En un tiempo de 10 segundos alcanza una velocidad de 120 metros. ¿Ya? Estos valores numéricos para construir la gráfica en el tiempo que sigue, vamos a calcularlos en la siguiente parte de nuestro problema. Nos piden en el segundo apartado calcular la altura máxima alcanzada. ¿Ya? No tenemos el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Recuerden que el tiempo T2 es el tiempo desde que tiene una altura de 1000 metros hasta que toque el suelo. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar la ecuación que nos da la velocidad en función del desplazamiento en la vertical. Y sabemos que la altura inicial son 120 metros por segundo, que la velocidad final cuando alcanza la altura máxima es de 0 porque momentáneamente se queda en reposo, y que la velocidad inicial es la velocidad con la cual quedó del intervalo de tiempo anterior considerado, que habíamos calculado que eran 120 metros por segundo. ¿Ya? Entonces reemplazamos esos valores en la ecuación y despejamos el valor de I sub f. Esta velocidad es 120 al cuadrado partido de 2 veces la aceleración de gravedad, 2 por 10, 20, más la altura inicial, que son 1000 metros. Calculamos y nos da una altura máxima de 1720 metros. ¿Ya? Nos preguntan también en el apartado C por la velocidad con la que toca el suelo. Sabemos que en ese intervalo de tiempo la velocidad final es la velocidad inicial menos la gravedad por justamente ese tiempo que está con caída libre. Reemplazamos los valores. Velocidad inicial en este caso serían los 120 metros por segundo menos g por el tiempo t sub 2, que es el tiempo que está con caída libre, que habíamos calculado que eran 30,54. Realizan esta operación y les da menos 185,4. ¿Ya? Entonces, tenemos acá que si queremos realizar la gráfica, aunque no lo solicita el problema, la gráfica velocidad-tiempo, para un tiempo que vamos a considerar t igual a 0, pasa a nivel del suelo con una velocidad de 80 metros por segundo. Transcurrido 10 segundos, llega a con aceleración constante, llega a tener una velocidad de 120 metros por segundo. Y tenemos que de 10, aquí deberíamos haber colocado un valor numérico que es en total 40,54 segundos de aquí
hasta acá transcurre 30,54 segundos. Luego de ese intervalo de tiempo alcanza una velocidad de menos 185,4, también con aceleración constante. Aquí podemos visualizar cómo la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo, recuerden que corresponde a la aceleración. Entonces este tramo tiene una aceleración constante de 4 metros por segundo al cuadrado, y este otro tramo, que ya está bajo el influjo de la aceleración de gravedad, tiene una pendiente igual a menos 10 negativa, es la inclinación, menos 10 metros por segundo al cuadrado. Y ya con esto terminaríamos la resolución del problema.